se encuentran? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a su sesión. ¿Cómo van con todo el proceso? Me alegra que estén muy comprometidos y que ingresen a las reuniones. Bueno, cuéntenme cómo van en todo. Ojalá puedan seguir actualizando el correo Soy Sena para que logren ingresar con su correo ya institucional y que es más fácil ingresar directamente por Teams cuando tienen el correo Sena. Entonces, ojalá con la instructora técnica logren hablarlo y ir pasándose al Soy Sena. ¿Listo, chicos? Bueno, necesito que me informen si ya pueden ver las diapositivas. Sí, Sí, señora. señora. Sí, señora. Sí, señora. Listo. Espérenme, si a alguien le aparece admitir, para que por favor me ayude a dar a admitir a sus compañeros. Voy a estar en las diapositivas, los que quieran hablar y preguntar con todo gusto. Esta sesión es muy corta porque esta evidencia es extremadamente fácil, entonces pues aquí está. Bienvenidos a su evidencia de conocimiento cuestionario, manejo de la comunicación y habilidades sociales, a cargo del área de comunicación. Agenda del día, pues salud del instructor a cargo, presentación de la guía de aprendizaje, desarrollo de la temática y evidencia, dudas e inquietudes y nuestra despedida. Bueno, como bienvenida, me alegro verlos por primera vez en las clases. Espero que sigan muy valientes, muy fuertes en esta maravillosa formación porque les va a abrir muchas puertas y es fundamental que ustedes sean muy activos, que no se dejen colgar cada semana, sino vayan al nivel del cronograma. Entonces, me alegra mucho que estén acá. Como reflexión del día de hoy, pues el lenguaje es lo más humano que existe. Es un privilegio del hombre, cada palabra lleva consigo una vida, un estado y un sentimiento. Lo dice Carmen Conde. ¿Listo? Entonces, como reflexión, vamos a ver el cronograma. Aquí van a encontrar el AP1, que es nuestra actividad de aprendizaje 1, contextualizar la organización y los clientes de la pyme según sector y mercado. Nuestras evidencias que tenemos que presentar, como lo pueden ver, este es el cronograma, aquí está el cuestionario, y va del 31 de octubre al 7 de noviembre. ¿Listo? A cargo de la instructora Tirsa Salazar. Entonces ahí lo van a ver tal cual está en el cronograma. Aquí ya está activado para que ustedes lo puedan enviar dentro de la plataforma Sayuna. Aquí está el material de apoyo y está también abierto ahí. Cliquean en el título y ya pueden ingresar al cuestionario. Es muy fácil. Aquí también está la guía, la pueden bajar y ahí les va a decir qué deben desarrollar dentro de la guía. Y aquí está el material de apoyo. Espero que lo puedan ver. Cuando no vean algo, con todo gusto me informan y yo les comparto. ¿Listo? La comunicación en la humanidad. Bueno, ¿alguien quiere leer la diapositiva que me colabore? Porque si no, mejor dicho, me seco yo acá. Están viendo la diapo, ¿cierto? Sí, Alguien que me ayude a señora. leer, alguien que me ayude. Yo. Gracias, Sandy. Listo, Sandy, dale. Durísimo. La historia de la comunicación Humana humana comprende un comprende un extenso extenso trayecto, trayecto, desde las desde las primeras primeras manifestaciones manifestaciones sociales del sociales ser del ser humano, humano, a a través de las través de las que un que un individuo y individuo y otro otro podrían podrían transmitir sus transmitir sus intenciones, intenciones, quizá quizá ponerse de ponerse de acuerdo, acuerdo, hasta las hasta las formas formas sociales sociales socializadas socializadas de de comunicación que comunicación que predominan predominan en la en la actualidad. actualidad. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver lo que es la comunicación en la humanidad, ¿sí? Lo importante que es la comunicación. A veces no le damos, ¿se escucha eco? Ay, ¿de dónde, nena? El mío, el tuyo, ¿de dónde? No, No, profe, la profe, la compañerita que compañerita que estaba, estaba, Que estaba pero leyendo. ahora yo también yo me estoy también me estoy escuchando. escuchando. Pero ya a mí me escuchan bien. Levántenle la mano, el dedito, hagan un chulito, no sé. ¿Me escuchan bien a mí? Sí, listo, genial. Bueno, debe ser por el correo también, es que eso afecta a todo. Vamos a ver este video. Me dicen si escuchan, por favor. Esta es la historia de la comunicación. En el siguiente cortometraje se verá la historia de la comunicación, cómo fue avanzando desde su tiempo más primitivo y cómo fue adquiriendo características por parte de las distintas culturas que influyeron en la comunicación, y cómo fue su progresión a los medios de comunicación masiva que conocemos hoy en día.
Hace 2500 años, Aristóteles planteó el modelo clásico de la comunicación, el cual decía que un orador emite un mensaje que va dirigido a un receptor determinado. Dicha comunicación se divide en varios niveles, siendo estos la comunicación intrapersonal, interpersonal, grupal y organizacional. La comunicación se remonta a los tiempos de los primeros hombres, quienes utilizaban lenguajes arcaicos para así comunicarse. De igual manera se dieron los primeros intentos de comunicación escrita. Las primeras civilizaciones en trasladar lo oral a lo escrito se situaron en Medio Oriente, alrededor de 4000 años antes de Cristo. Esto empezando por los sumerios que idearon un tipo de escritura con iconos que representaban conceptos, la escritura cuneiforme. Posteriormente los egipcios desarrollaron un sistema que se basaba en iconos llamados jeroglíficos. Estos utilizaron como soporte de escritura el papiro. Los romanos idearon un tipo de escritura muy bella llamada capitales de cuadrata y utilizaron pergaminos hechos de pieles curtidas de animales. Plegando los pergaminos se realizaban los códices, siendo este el actual formato de los libros. Durante la Edad Media, la cultura sufrió un retroceso debido a que fue una época marcada por guerras y la cultura se conservaba en monasterios, donde se compilaban libros con temática religiosa a mano, siendo estos copiados manualmente por los monjes, por lo que el trabajo era arduo y se demoraba unos 3 meses, por lo cual los libros tenían un valor desorbitado. En el siglo XII aparecieron las primeras universidades como los nuevos centros de cultura, y estas también se dedicaron a la promoción de los libros. Al mismo tiempo, los árabes introdujeron el papel que fue inventado por los chinos a través de la península ibérica. En 1450, Jonathan Gutenberg, un joyero de Maguncia, ideó un nuevo sistema basado en tipos móviles, conocido como la imprenta. La imprenta se desarrolló rápidamente y se extendió por toda Europa. Con la imprenta surgieron nuevos formatos de comunicación, así como nacieron las publicaciones periódicas como las revistas y los periódicos. La inmediatez que existía en estos nuevos medios fue frenada por el cuello de botella que suponía la composición manual de las páginas. De esta manera se inventaron en el siglo XIX máquinas de composición automática que redujeron considerablemente el tiempo de producción. En el siglo XIX se habían aportado los primeros medios de comunicación instantánea: el telégrafo en 1844 y el telégrafo sin hilos en 1895. Además, el ingeniero Alexander Graham Bell patentó el teléfono en 1876. A finales del siglo XIX, Rudolf Hertz dijo que las ondas electromagnéticas viajan a una gran velocidad y pueden transmitir o transportar sonido. Dejó los cimientos de lo que sería la radio, siendo esta patentada primero por Guillermo Marconi en Reino Unido. Los avances de la radio para el año de 1905 fueron introducidos y aplicados inmediatamente en la guerra entre Rusia y Japón. Además, se introdujo en la marina mercante a partir del hundimiento de Titanic en el 1912. En 1929, Gale Borg, basándose en experimentos anteriores, consiguió la primera transmisión televisiva. Este nuevo medio fue paulatinamente incorporado a los hogares, y en el periodo inicial de tener un televisor para una familia significaba un estatus. A partir de la Segunda Guerra Mundial y la apertura de la llamada Era Espacial en 1957, se abrió un nuevo panorama cuando se empezó a contar con los primeros satélites. Por otra parte, tiempo atrás se dio la invención del medio coloquialmente conocido como cine. Fue inventado en Francia por Auguste Lamier en 1895. Sus primeras versiones de cine mudo fueron sumadas en 1920 y en 1930 se tuvo el cine sonoro. Este es un medio de comunicación que transmite normas de comportamiento, valores, ideales y costumbres. A finales de los años 60 nació ARPANET, que puso a disposición de científicos una red analógica llamada NSFNet, los primeros avances de lo que conocemos como... Listo. ¿Cómo les pareció el video? Me tocó trasladarme. ¿Cómo les pareció? ¿Lo entendieron? Miren, la historia de la comunicación pues es algo vital. No sé si me escuchan ahí. ¿Me escuchan? ¿Me ven bien? No la vemos, pero que lo escuchamos. ¿Ya me ven o no? Sí, ya. Bueno, Señora. espérenme si cierro la puerta porque es que por acá se están riendo mucho. Espérenme. Listo. Entonces, vamos a ingresar. Listo. Este tema de la comunicación es vital porque debemos aprender por qué la comunicación es importante en nuestra vida. Esto da cierto contexto importante que a veces no lo vemos así, pero que es necesario
aprenderlo para primero ser críticos, segundo, poder comprender mejor todos los contenidos. Entonces, como parte inicial, vamos a ver qué es la comunicación. Para ustedes, ¿qué es la comunicación? Independientemente de lo que ven en la pantalla. Alguien que me diga qué es la comunicación. ¿Quién creen que es la comunicación, chicos? Háblenme de la comunicación, a ver. Lo que ustedes crean que es la comunicación. ¿Qué es la comunicación? No tengan miedo. Díganme qué es. Es una información entre dos. Sí, ¿qué más? A ver, den más. Ustedes pueden. Bueno, como lo ven en la pantalla, la comunicación es un proceso en el que se produce una conexión entre un emisor y un receptor. Pero obvio que esto es mucho más profundo. La comunicación sirve para transmitir y recibir información. Gracias a su existencia somos capaces de expresar nuestros sentimientos y deseos a los demás. Los principales elementos de la comunicación son el emisor, el receptor, el mensaje, el código y el canal. Entonces aquí vamos a iniciar con la búsqueda. Mis clases siempre van a ser participativas. Por lo tanto, la persona que yo llame va a responder. En este caso, necesito 5 personas. Uno va a buscar qué es el receptor, otro va a buscar qué es el emisor, otro va a buscar qué es el canal, otro el código. ¿Listo? Y el mensaje, ¿no? El emisor, el receptor, el mensaje, el código y el canal. A ver, ¿quién encontró qué? El dedo más rápido del oeste. A ver, por favor, ¿quién encontró el receptor? Listo, dale. Dice, se receptor recibir algo, información, un objeto. En la comunicación, la persona escribe, interpreta mensajes dado por tutor. El receptor. No se escuchó muy bien, no sé si es la señal. ¿Quién encontró el emisor? Hay mucho eco. ¿Quién encontró el emisor? Qué raro. ¿Quién encontró el emisor, chicos? Es que el tema de eso pienso que a veces el emisor, bueno, Catalina dice, es la persona o entidad que envía un mensaje en un proceso de comunicación. Es quien inicia la conversación o transmite la información a otra persona. Listo. ¿Quién encontró el código, el canal? Yo. Yo tengo el código. Es el sistema. Listo. Es el sistema de signos, es decir, la lengua que se escoge para transmitir el mensaje. Puede ser oral o escrito. Listo. ¿Qué hace falta? El mensaje, creo, profe. Sí. ¿Quién lo encontró? Acá lo tengo. Dale. Es el contenido de la comunicación, es decir, información, idea o concepto que un emisor transmite a través de un. No se escuchó, se entrecortó. Alguien que lo tenga. No se escucha bien. Yo creo que debe ser o la internet, la carga. No sé si es, pero a todos. Sí, muy raro. De pronto es la plataforma. Cuando alguien hable, cerrar el micrófono, a ver si de pronto se reduce. Listo, vamos a hacerlo. Alguien que lea aquí en el canal y yo cierro. Medio por el envía el mensaje. ¿Escucharon mejor? Alguien que lea algo más. Más largo. A ver, voy a leer el mismo. Emisor. Habilidades de comunicación. Conocimiento, sistema social. No, creo que es un tema de la plataforma. Listo, no importa, chicos. Entonces vamos a igual a escuchar muy bien, ¿sí?
Alguien está hablando, voy a ver la pantalla y no se entiende en ninguno, solo el tuyo sí. No sé qué pasa de ser la plataforma o los correos, pero bueno, van a poner mucha atención igual. Todo lo que dijeron ustedes está muy bien, porque eso es. Pero hay un tema muy importante dentro de la comunicación, y es que hay unos elementos del proceso de comunicación que son vitales. El emisor, quien transmite la información, el receptor, quien recibe la información, pero esos dos muñequitos que ustedes ven ahí, tanto el emisor como el receptor tienen unas cualidades específicas, y es que ambos tienen habilidades de comunicación, actitudes, conocimiento, sistema social y cultura. Entonces, por favor, alguien que me escriba en el chat qué es sistema social y otra persona que me escriba qué es cultura, pero corriendo, porque ya entendimos que el código son las señas, signos o palabras, que el mensaje tiene una información enviada y recibida que es la que se trata y que tiene contenido, y que el canal es el medio por el cual se envía el mensaje, que puede ser el televisor, el celular, que puede ser la carta, que puede ser TikTok, que puede ser cualquiera. Ese es el canal. Pero a través de todo esto hay un contexto que es la situación o escenario, y todos estos se relacionan entre sí. Pero pasa algo en especial y es con esas características del sistema social y la cultura. Entonces, voy a leer. Heidi dice, conjunto de individuos, Heidi, ¿tú qué buscaste? Que esto es cultura, ¿cierto? Sí. Heidi dice, conjunto de individuos y grupos que interactúan entre sí, regidos por normas, roles y símbolos culturales compartidos, formando una estructura social que facilita el funcionamiento de la sociedad. ¿Mm? Y vamos a ver qué hay de sistema social. Un sistema social es un conjunto de individuos que interactúan entre sí, regido por normas y roles para funcionar como un todo coherente. Un sistema social es una red estructurada de individuos, dice Sandy, grupo de instituciones que interactúan entre sí. Ejemplos comunes incluyen la familia, una universidad, un equipo deportivo o el Estado. ¿Mm? Y la cultura lo define, lo encontró Catalina. La cultura es el conjunto de valores, costumbres, creencias, normas, formas de hablar y comportarse que comparten las personas de un grupo o sociedad y que influyen en cómo se comunican entre sí. Muy bien, es cómo interactúan ese grupo de individuos, esa institución, para crear una sociedad funcional y con objetivos. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros muchas veces no podemos entender la comunicación sin poder entenderlo desde la cultura misma y desde esa interacción del individuo con ella. Entonces, por ejemplo, yo soy bogotana. Levanten aquí la mano, ¿quién es costeño? Joanita, Angie. ¿Quién es santanderiano? ¿Quién es santanderiano? No hay ni uno. Ay, Dios, no puede ser. ¿Quién es boyacense? No, no hay. No, qué tristeza. Bueno, pues imagínense que hay términos que yo uso y que son muy diferentes, por ejemplo, el costeño. Es más, yo siendo bogotana, cuando me voy a Argentina, allá hablan de unos, es otra cosa. Por ejemplo, allá cachucha es vagina, ¿m? Mientras que aquí es una gorra. ¿M? Entonces, es ver cómo es de la cultura, porque a nosotros nos enseñaron de una manera diferente a cómo allá, por ejemplo, la changua acá es diferente a cómo es en la costa, ¿sí? El queso, bueno, todo lo que hacen es diferente porque son costumbres. La comunicación afecta mucho porque a veces no nos podemos comprender bien y a veces afecta desde esa cultura y desde ese contexto, desde ese escenario. Por lo tanto, hay que comprender que todo esto puede generar una barrera de comunicación, ¿sí? El aguacate le dicen palta, sí. En Perú, creo que también en México también le dicen palta, sí, Heidi. Entonces, eso afecta, porque a veces uno dice, pero ¿a qué es en referencia? ¿Qué es palta? ¿Qué es eso? ¿Sí? Y cuando uno habla a veces con términos diferentes, como que está bien loca que está hablando, que está diciendo, a qué se refiere,
¿sí? Entonces hay que tener un contexto y una comprensión de nuestro entorno frente al emisor, frente al receptor, porque como tienen cualidades diferentes, a pesar de que son las mismas, hay que ver su entorno, esos cómo se relacionan y cómo estoy yo dentro de esa posición de poder hacerme comprender y comprender al receptor y al emisor. Por eso tantas peleas, ¿sí? A veces uno pelea de una manera agresiva, a veces uno pelea con la abuela, con la tía, con la novia, con la esposa, con todo el mundo, y a veces uno como que no para y uno dice, venga, pero ¿qué me está hablando? Solo por pelear, ¿sí? Dentro de los procesos de comunicación. O empezamos, como ya estamos en el SENA, nosotros ya debemos de pensar. Esto nos puede llevar a algo profesional y desde ya tengo que tener una mente capacitada para pensar diferente. Y ese contexto hace que seamos diferentes. ¿Cómo? Entendiendo el entorno, ¿m? Y entendiendo quiénes somos. Hay una comunicación gestual que se llama comunicación no verbal. ¿M? La comunicación gestual es un tipo de comunicación no verbal que se basa en el uso de gestos, movimientos corporales y expresiones faciales para transmitir mensajes y emociones. Recuerden que la comunicación no verbal muchas veces es mucho más agresiva que la misma comunicación verbal. Yo no necesito decirle al otro que usted es un hijo de la para que una cara, un desprecio, una actitud, cómo me paro, cómo hablo, para decirle a otra persona. ¿O sí? ¿Sí les ha pasado? Que a veces la comunicación no más física es más fuerte que la hablada. ¿Quién la ha sentido así alguna vez en su vida? A mí me pasa muchísimo, sí. Y a veces no lo manejamos, pero como ya estamos estudiando, tenemos que empezar a manejar esa comunicación no verbal que se basa en esos gestos, en esas expresiones, en esa transmisión de mensajes, de códigos, de emociones. Eso forma parte de los diferentes tipos de comunicación del lenguaje, como lo ven en la pantalla, y complementa la comunicación verbal, enriqueciendo la comprensión y la expresión de ideas y sentimientos, que es donde juega lo que acabamos de ver, ¿sí? Juega uno con esa cultura, con ese contexto. Exacto, Heidi, con las miradas, pero qué rico cuando empezamos a ser mucho más contextuales y decimos, ¿cómo estoy parándome? ¿Cómo estoy hablando? ¿Le afecta cómo me paro yo a la otra persona, a mi mundo, a mi entorno? ¿Estoy peleando por pelear y desgastándome cuando debo tener un contexto argumentado de por qué pasan las cosas y las situaciones en mi vida y cómo lo puedo llevar a una expresión de ideas, de sentimientos, de emociones controlados, que no es fácil, chicos, porque es lo más difícil que hay. ¿M? Pero la diapo es una forma universal de interacción que trasciende las barreras lingüísticas y es fundamental en la comunicación cotidiana, permitiendo una conexión más profunda entre individuos y facilitando la expresión de emociones, actitudes sin necesidad de palabras. ¿Qué desventajas y qué ventajas hay? Que en la comunicación, pues no, de esa comunicación, por ejemplo, escrita, es que no hay una alimentación inmediata, por ejemplo. Hay una clara diferencia entre la interactividad dentro de la comunicación escrita y la verbal, por ejemplo. Ya no es solamente la comunicación no verbal, sino la escrita, por ejemplo, que hace parte de todo ese proceso. Hay una interpretación a veces equívoca del mensaje. Las personas pueden malentender los mensajes escritos a diferencia de la oral. Es una comunicación fría e impersonal. Necesidad de saber leer, porque el que no sabe leer dentro de la comunicación escrita y esta comunicación juega dentro de eso que estamos hablando, de los elementos. Ambos pueden, digamos que la necesidad de saber leer y escribir en ambos, tanto del emisor como el receptor, tiene que ser fundamental. La respuesta del receptor no es instantánea. O sea, tú puedes escribir una carta, pero tienes que esperar. Un correo electrónico, pero tienes que esperar. Puede que llegue al instantánea la respuesta, puede que se demore 1 hora, 10 minutos o un año. Nunca responder. El emisor debe dedicar mayor tiempo a la elaboración de la transmisión del mensaje.
Y las ventajas es que el mensaje permanece en el tiempo, lo que permite la verificación de su contenido las veces que sean necesarias. Cuando es escrita, ¿no? La verbal, hasta ahí llegó. Lo que hablamos, lo hablamos. La no verbal, también. Pero la escrita tiene estas desventajas y estas ventajas. El contenido del mensaje suele estar mejor estructurado, se presenta de forma clara y lógica, ya que se dispone de mayor tiempo para elaborar el mensaje. Mediante la expresión escrita se expresan mensajes complicados que serán tediosos oralmente. Puede servir para transmitir mera información o para que se produzca comunicación. No necesita el contacto personal. La comunicación escrita es permanente porque queda escrita, ¿sí? A menos de que sea lápiz y usted lo borre, ¿sí? También vamos a encontrar la comunicación telefónica. Debido a que el oficinista tiene que usar el teléfono constantemente, por ejemplo, en el campo laboral, lo veo desde lo laboral también, es fácil que uno olvide el impacto que tiene la comunicación telefónica en las transacciones comerciales. Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque como nosotros vamos a trabajar talento humano, ¿sí? Y talento humano tenemos que usar lo escrito, lo verbal, lo oral, lo no, todo, hasta lo humano y lo no humano, ¿sí? Todo va a estar en ustedes como un eje de mejora o de cierre, ¿sí? Entonces, pilas con esta comunicación telefónica. Con la ayuda de la tecnología moderna, el hombre y la mujer de negocios pueden comunicarse en con cualquier parte del mundo y a cualquier hora, lo que se ha acentuado la importancia de este servicio. Y es aquí donde yo definitivamente les hago el llamado del bilingüismo. Nosotros, dentro de la comunicación fundamental y dentro de talento humano, debemos tener la capacidad, sea porque trabajemos en un call center o no, de los idiomas, ¿sí? Porque es fundamental. Uno no sabe con qué persona, porque talento humano tiene que ver con todo lo humano, pero también tiene que ver con todo lo comercial, ¿sí? Entonces, lo ideal es que ustedes también tengan esa capacidad de bilingüismo que se debe tener. Definición de telemática. Bueno, la telemática estudia el intercambio de información entre sistemas digitales distantes a través de redes de telecomunicación. Al conjunto de varios ordenadores comunicados mediante redes de comunicación se le denomina red de ordenadores. Entonces, a esto se le llama telemática. En talento humano es decir, ay, maneje la telemática y ya sabemos qué es. Hay unas barreras de comunicación y accesibilidad. Las barreras de comunicación y en la accesibilidad pueden ocasionar conductas disruptivas, aislamiento, pérdida de la autonomía personal y dependencia de otras personas para la realización de cualquier actividad. Las barreras de comunicación pueden afectar nuestra vida. Por ejemplo, esas barreras de comunicación pueden ser mecánicas, físicas, religiosas, pueden ser culturales, pueden ser mentales, ¿sí? De discapacidad, como lo ven ahí ustedes en la gráfica. A veces hacemos un preconcepto de las cosas y todo eso afecta, se pone una barrera. Pongo mis emociones en la comunicación y eso es a diario, porque nuestra vida es a diario y la comunicación es constante. Entonces, por lo tanto, esas barreras de comunicación debemos tener mucho cuidado para manejarlas. Y esas barreras hacen que nosotros empecemos como esas fases de la actitud empática. ¿Y qué es empatía? Es mi pregunta. Para ustedes, ¿qué es empatía? Busquen qué es empatía en Google, Google Dios. ¿Qué es empatía, chicos? Cuéntenme. Alguien que busque, ¿qué es empatía? Es como ponernos en el lugar de otras personas, entender la situación de otra persona. Sí, sí. ¿Alguien da más? Sí. Es eso también. Aunque ese ponernos en el lugar del otro es bueno, ¿no? Porque uno ya baja un poco el ego, pero también hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces ponerse en los zapatos del otro no significa que tú pierdas el contexto de lo que eres, ¿no? Vamos a leer qué escribieron. Andrea dice, la empatía es la capacidad de entender y compartir los sentimientos y emociones de otra persona, poniéndose en su lugar sin necesidad de estar de acuerdo con ella. Exacto. Se trata de comprender su punto de vista y sus emociones, lo que ayuda a crear conexiones humanas, resolver conflictos y comunicarse de manera efectiva.
Muy bien, Daniela dice, sentimiento de identificación o la capacidad para identificarse con otra persona y compartir lo que siente. Andrea dice, no, sentimiento de identificación o la capacidad, exacto, de lo que siente la otra persona. Exacto. Reconocer, compartir, entender, dice Heidi, sí, es todo eso. Es tener escucha activa. Entonces vamos a ver lo que dice la diapo. La fase es de la actitud empática. Es la fase que mejor describe el arte de meterse en el pellejo del otro. Esa fase de identificación se penetra en el campo del otro. La experiencia que el otro está viviendo no deja de ser indiferente a su espíritu. Más bien lo acapara, lo conmueve, llega a proyectarse en el otro, a identificarse con él como si dijese a sí mismo, verdaderamente también yo, si fuera él y estuviera en sus circunstancias, sentiría las mismas reacciones, obraría de la misma manera. Entonces, ¿cómo me identifico con el otro? ¿Sí? Que, por ejemplo, todo lo que ha pasado a nivel Somos 10. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo me identifico con el otro? ¿Cómo percibo al otro? Y muchas veces cuando uno ve, uy, es que definitivamente le faltó empatía, ¿no? A veces uno dice, pero ya a veces ni siquiera sabemos lo que es la empatía, ¿sí? Y la empatía lo enriquece a uno por ponerse en la situación del otro, pero hay que saber ponerse, ¿no? Hay una fase de incorporación y repercusión. El otro se describe en general superficialmente, pero delata y revela impulsos secretos. ¿M? Es la experiencia del también yo, es algo más que la identificación con la experiencia ajena. Entonces, también yo he vivido eso, también yo he sufrido eso. Por ejemplo, a mí cuando muchas estudiantes y aprendices me dicen, ay, profe, es que llora y han llorado, llegan llorando por amor porque ese man las trató mal, porque y sufren y dejan la universidad o dejan el SENA porque, mejor dicho, es que me da muy duro. Y yo digo, Dios mío, cuando las veo llorar así, yo digo, pero es que yo también lo viví, ¿sí? Y yo también estoy aquí y ya tengo, por ejemplo, el contexto y la madurez y el ponerme en el zapato de esas personas y de mis estudiantes y decirles, tú vas a salir adelante, no es fácil. Y así mismo en todas las áreas de la vida, no solo en el amor. Entonces, es ponerte en qué tanto es eso. ¿Listo? Hay también una comunicación muy importante y es para que se produzca una buena comunicación interpersonal, tienen que confluir varios factores, además del famoso saber, poder y querer, que tanto se habla. Tiene que haber mucho de ponerse en el lugar del otro y comprender qué es lo que te quiere transmitir, tanto con el mensaje como con las emociones que expresa. Y es ahí donde entra esa comunicación verbal y no verbal, ¿no? O a veces solo verbal. ¿M? A mayor escucha, y es aquí donde entra lo que les decía, la escucha activa. Uno no entiende a veces eso. A mayor escucha activa, pero es que esa escucha activa es de esa de escuchar para entender y no para responder. ¿Sí? Es esa escucha activa. ¿M? Y capacidad de observación visual, comunicación no verbal, más información, captaremos mejor y mayor comprenderemos a nuestro interlocutor. Entonces, nosotros como preselección de talento humano tenemos que ser muy de psicología, chicos. Ustedes no crean que simplemente tienen que empezar a entender, ay, evidencia por evidencia. ¿M? Sí, sí, William dice, sentimiento de identificación con algo y alguien. Siempre pensar en que si me hacen eso, es a mí como me hacen eso, a mí cómo me sentiré. Exacto, son esas emociones. Pero nosotros en talento humano tenemos que tener claro que tenemos que aprender psicología. Y eso es algo personal. Si ustedes quieren ser excelentes profesionales, técnicos, tecnólogos, profesionales al final. Miren, chicos, la psicología en talento humano es vital, porque ustedes tienen que aprender a leer perfectamente al otro. Sí, ustedes van a ser jefes, muchos, van a hacer procesos de selección, ¿m? Y por lo tanto tienen que hacer un análisis directo de quién va a ser el contratado, ¿m? Si les está mintiendo, si lo que dice la hoja de vida es una cosa y en realidad muestra otra, o si es lo contrario. ¿M? Por lo tanto, es vital que empiecen a leer también. ¿M? La confianza es otro aspecto a tener en cuenta y este factor va muy unido a la cercanía con tu interlocutor. Y no hablamos de cercanía física. El éxito de una buena relación se basa en la confianza.
Lo mismo ocurre con los equipos de trabajo. Si se trabaja la empatía y la escucha activa, nos sentiremos más cercanos, más cohesionados los unos con los otros, evitando la creación de áreas o departamentos estancos, por ejemplo. ¿Mm? Y rumores de pasillos, consecuencias habituales cuando ocurren problemas de comunicación interna. Nosotros debemos volvernos expertos en comunicación interna, en comunicación de todo tipo, pero en esa parte psicológica. Y ahí es donde yo les recomiendo leer a Gustave Le Bon, Psicología de Masas. Transmitir instrucciones de forma clara y comprensible, adaptando la forma de comunicación a las características de cada receptor. Confrontar, porque es importante confrontar. Hay comportamientos inaceptables de forma asertiva para evitar que se cronifiquen, se vuelvan crónicos ahí y se generen posibles conflictos. Hay que saber manejar la confrontación de esos comportamientos que no se pueden aceptar. La comunicación de apoyo, que incrementa la motivación de los miembros del equipo ante situaciones complicadas. Comunicar en público. Aplicación de reglas que facilitan la comprensión por parte del público receptor y la conducción de reuniones. Esto también, todo esto es técnica, chicos, de manejo de la comunicación. Proporcionar adecuadamente feedback, o sea, una respuesta a los empleados a partir de su actividad laboral de forma que le permita mejorar y aprender. Escuchar. La comunicación no solo es emitir, también implica recibir y comprender mensajes que se dice y que no se dice. Entonces, es todo un mundo de la comunicación en donde el talento humano tiene que jugar todo en nuestra vida. Y por lo tanto es importante. Vamos a ver un pequeño corto. Espérenme. ¿Te están viendo que suena el dedito? ¿Lo habían visto? La comunicación ayuda, la comunicación en todo su aspecto y lo que hemos visto hasta ahorita hace eso, lo que hacen las hormigas. Si uno sabe manejar sus equipos de trabajo, si uno se parte de un equipo de trabajo y lo hace cohesivo, pues uno, mejor dicho, rompe esquemas, tiene estrategias, técnicas. ¿Listo? Listo, chicos. Recomendaciones para la resolución de conflictos. Alguien que me diga qué es resolución de conflictos. ¿Qué es resolución de conflictos? Llegar a acuerdo. Sí. ¿Qué más? ¿Son las normas? Sandra dice, ¿son las normas? ¿Qué más? Alguien que me escriba, entonces, qué es resolución de conflictos? Soluciones, dice Paola. ¿Qué más puede ser? Es una solución pacífica y no violenta. Muy bien, Heidi, sí. ¿Quién más sabe? Ponerse de acuerdo. Sí, dice Andrea, proceso pacífico y colaborativo de abordar desacuerdos entre dos o más partes para encontrar una solución mutuamente aceptable. Dice Lina, acuerdos. Andrea dice, llegar a una solución a través de acuerdos. Exacto, son acuerdos. Y es perfecto lo que dice Andrea. Es un proceso pacífico y colaborativo para abordarlos. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser conciliadores. Nosotros tenemos que aprender de conciliación, porque si no somos conciliadores con nuestra vida primero, tampoco vamos a ser conciliadores con nadie. Sandy lo dice, ¿sí? Entonces dice mantener la calma y encontrar una solución pacífica para un desacuerdo. Muy bien, Dianita. Exacto, solución pacífica para un desacuerdo. ¿Y qué pasa entonces cuando yo me encuentro con personas que son inamovibles, que tienen un carácter desmedido? ¿Qué harían ustedes? Que son personas conflictivas al 100%, envidiosas, que hablan mal, que son prepotentes.
¿Uno qué hace ahí, por ejemplo? No es fácil. Y más en los equipos. ¿M? Y es ahí donde tenemos que empezar a controlar nuestra mente, nuestras emociones, para poder llegar a ser resolucionadores de conflictos reales. Que ustedes como talento humano tienen que tener la capacidad moral, ética, contextual, cultural, emocional, de todos los procesos. Tienen que estar actualizados siempre en todo para que vayan adelante de esa manera en que esa persona actúa, vive, ¿m? Porque si no te va a afectar emocionalmente. Cuando hay un conflicto, uno tiene que tener un contexto argumentativo, ¿m? Y es eso, como, por ejemplo, tú no haces una tarea o la hiciste mejor. Hiciste la tarea, hiciste todo muy juiciosamente, pero un compañero de mala clase, por ejemplo, le borró lo que usted hizo. ¿Usted qué solución daría en ese caso, por ejemplo? Yo antes, cuando no era muy comunicadora y cuando no, yo peleaba. Horrible. Yo no, pero es que cómo me borras mis tareas, si yo me esforcé, yo hice eso, y peleaba, ¿no? Cuando aprendí que hay técnicas comunicativas, entonces, ¿yo qué hago? Yo argumento ya. Yo digo, ajá, yo que voy a pelear. Yo ya no peleo. Yo ya no discuto. Ni con mi marido, ni con mis hijas, ni con mi nadie, ni mi hermano. Ya no. Yo digo, qué desgaste tan berraco. Argumentemos. ¿Cómo argumentamos? Fácil. Una foto de lo que yo hice, aquí quedó, miren, yo sí lo hice, lo resolví tal día, se borró porque quizá hubo, o se me olvidó, lamento mucho que no haberlo hecho, se me pasó, pero trato de mediar y trato de solucionar antes de agarrarme, ¿m? De las mechas con todo el mundo, porque uno siempre se va a encontrar con personas de diferente característica, espíritu y moral. Por lo tanto, debemos de ir un paso adelante y es donde decimos lo importante que es la psicología con la comunicación. ¿M? Y esto en talento humano es vital. Debemos manejarlo, controlarlo y ser siempre unos veedores de sí mismos y veedores de los procesos del entorno. ¿M? Entonces, Sandra decía, para solucionar un conflicto hay que tener una comunicación asertiva y ser imparcial. A veces lo imparcial es muy difícil, pero se puede lograr. Entonces, miren la pantalla. Hay que identificar y comprender las causas del conflicto. Hay que esperar, tómese un tiempo para analizar el contorno, el entorno, lo que está sucediendo. Comprender que genera empatía y ceda cuando sea necesario. Asumir, acepte su responsabilidad. Pensar, piense luego, actúe y tenga en cuenta los escenarios posibles. Comunicar, comuníquese asertivamente. Negociar, negocie con su foco en su objetivo principal, siempre sin perder lógica, coherencia, cohesión frente a lo que está pasando al entorno. Entonces, pilas con esto. Hay algo importante dentro del proceso comunicativo, queridos aprendices, y es ustedes tienen que enriquecer su vocabulario. Ustedes ya no pueden seguir pensando igual, porque para eso están estudiando, para ser profesionales, para ser mejores, para ser técnicos dentro de un proceso. Acuérdense que muchas veces el técnico es aún más que un profesional, porque el técnico es preciso, exacto, conciso, lógico y práctico. Entonces, cuando yo les digo a ustedes, pilas con la comunicación, cómo estás hablando, cómo estás pensando, cómo estás transmitiendo. ¿Y esto qué lo enriquece, chicos? Los enriquece los conectores lógicos, como los que ven ahí. Entonces muchos me dicen, profe, es que yo no sé hablar en público. Profe, es que para mí es difícil escribir. Mira, yo quedo en blanco cada vez que voy a hacer una evidencia, profe. Yo quedo en blanco cada vez que voy a hablar. Pero es que uno queda en blanco cuando tú no tienes contexto. El contexto, ¿qué lo da? Díganme, el conocimiento, sí, pero hay una parte del contexto que enriquece nuestra vida y lo da específicamente algo. ¿Qué creen que es? ¿Qué creen que es?
Sandy, Andrea, ¿qué se les ocurre? Heidi, Lina. Sí, el conocimiento, pero ese conocimiento se adquiere a través de ¿qué? De La todo nuestro comunicación. Sí, pero hay algo más dentro de la comunicación. Exacto, Lisette, un aplauso, muy bien. La lectura. La lectura te enriquece el conocimiento, el contexto cultural, el sistema social que ustedes mismos buscaron y comprendieron y desarrollaron. Entonces, esa lectura hace que enriquezcamos todo. Y los conectores lógicos hacen parte de ese enriquecimiento. Entonces, la tarea que es conmigo, primero, descargar de Google, Dios Google, hay PDF en la Universidad de los Andes, conectores lógicos. Apréndanse cada día 5 conectores lógicos, como una tarea personal para enriquecer su vocabulario, porque esto hace que ustedes, al enriquecer la manera de pensar, de hablar, enriquecen la escritura, enriquecen la resolución de las cosas, enriquecen su argumentación. Entonces, estos conectores lógicos son el secreto para ir mejorando cada día la manera de expresarme, la manera de hablar, la manera de comprender. ¿Listo? Entonces, pilas, estos conectores lógicos y Gustave Le Bon los va a enloquecer en la vida. ¿Listo? Para ustedes y para sus hijos, para sus novios, porque ya no vamos a comprender el mundo tan fácil. ¿Mm? Les voy a pasar el libro por el WhatsApp, me acuerda a alguien, para que, miren, no es fácil la lectura de Gustave Le Bon, pero ustedes en talento humano tienen que aprender, deben aprender, es obligante, es imperativo aprender psicología de masas. ¿Quién soy yo en el mundo y quién es el mundo para mí? ¿Y dónde estoy parado a través de ese mundo? ¿Sí? Entonces, yo se los envío, si alguien me acuerda, yo se los envío, para que lo lean despacito, suave, pero léanselo. Así ustedes van a saber la importancia de ese libro para su vida. Es un libro que lo escribieron en 1835, pero que está totalmente vigente el día de hoy. Y es vital que aprendan sobre psicología de masas. ¿Listo? Comprensión y respeto. Eso es lo importante para convivir con los demás. Y sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie, pero tampoco ni peor que nadie. Listo, chicos. Hasta aquí. ¿Dudas e inquietudes? ¿Dudas e inquietudes? ¿No? ¿Claro el tema? Bueno, acá dicen que sí, que sí. Pues muchísimas gracias por haber asistido a mi clase. Cualquier cosa que ustedes necesiten, con todo gusto, me escriben al interno. Estoy disponible para ustedes en el momento que pueda responderles. Intento hacerlo lo más rápido posible, pero siempre podrán contar con mi área de comunicación. Espero que les haya gustado la clase y siempre acá para ustedes. Dice Lisette, profe, en sí, ¿cuál es la actividad? No la entendí muy bien. En la actividad es responder. Vamos a mirar de nuevo atrás. Recuerden que aquí está. Ustedes entran al enlace del título y desarrollan el cuestionario. Es automático, le dan clic, responder, y él simplemente les va a dar unas preguntas que ustedes tienen que responder. Ahí dice cuestionario, manejo de la comunicación, y es un cuestionario que deben responder. Eso es todo. Entonces, es muy fácil, la evidencia es muy chévere y ya depende de ustedes. No, señor, no tienes que enviar un pantallazo, tranquilo, eso queda ya registrada la calificación en la plataforma. Entonces, no te angusties. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, inquietud? Es muy fácil, es muy chévere. Sean honestos con Muchas ustedes. gracias. Bueno, Clase, chicos, quiero hacerte una preguntita. ¿sí? ¿Es posible que la clase se pueda hacer un poquito más tarde? Más tarde, Lo los que pasa martes. es que mi horario de trabajo es a las 5:30. Entonces venía en camino, la aplicación estaba súper mal y no alcancé a escuchar bien la clase. Lo que pasa es que depende las clases que tengo en otros cursos y como tengo bastantes, entonces a veces me queda muy difícil.
¿sí? Pero no siempre va a ser a las 6, a veces va a ser a las 7, pero digamos que hoy, esta semana, tengo clases de 6 a 10 de la noche o de 7 a 10 de la noche, entonces no pude a las 7 de la noche, pero de pronto la próxima, ya si me queda tiempo, nos veríamos a las 7 de la noche. ¿M? Ay, O perfecto. nos vemos un jueves, dependiendo, ¿listo? Yo creo que ya la otra semana nos podemos ver. ¿Listo? No te Mil preocupes, ahí gracias. estamos. Cuando tengamos Gracias. nuestra clase, ya después va a ser a las 7. Bueno, yo les estoy avisando porque a veces puedo, a veces no. Pero no te preocupes, igual que a la grabación, chicos. Recuerden que esto es una formación virtual. Muchas veces uno no puede conectarse, pero ustedes van al enlace y ven ahí el video y pueden volver a escuchar lo que no entendieron, puede ser asincrónico, pueden leer y ver. Desde que ustedes cumplan con el cronograma de actividades, es fundamental ya. Ya no hay problema, desde que ustedes lo cumplan. Pero ustedes llevan el ritmo de las clases. Digamos que si no pudieron ver esta clase o la de bilingüismo o la técnica, pues la ven más tarde o la ven al otro día cuando ya hemos subido las grabaciones y listo. Es a su ritmo, pero el cuidado está en el cronograma, pero lo pueden ver asincrónicamente. ¿Listo? ¿Otra duda, inquietud? Muchas gracias. ¿O bien? Bien. Bueno, chicos, entonces pues un abrazo a cada uno de ustedes. Voy a dejar de grabar. Espero que se encuentren muy bien y estamos viéndonos. Un gusto haber estado compartiendo hoy con ustedes.